Cayó de rodillas en medio de la acera, llorando como quien acababa de perder el sentido de su propia existencia. El traje caro estaba sucio, el rostro enrojecido, las manos temblaban sin control. El mendigo extendió el recipiente con el resto de la comida, y dijo algo tan simple que golpeó al hombre como un puñetazo en el pecho. En ese instante, el millonario comprendió que todo lo que poseía nunca había sido suficiente, y antes de que pudiera responder, el mendigo comenzó a desmayarse por la debilidad. Horas antes, esa misma acera era solo otro pedazo olvidado de la ciudad. La gente pasaba apresurada, esquivando al hombre sentado en el suelo como si fuera parte del paisaje. Joe, o vivía allí desde hacía demasiado tiempo como para contar con precisión. Los días se mezclaban, el frío se volvía normal, y el hambre dejaba de ser dolor para convertirse en una compañía constante. El recipiente en sus manos guardaba lo poco que había conseguido ese día. Restos de comida sencilla, fría, que economizaba con cuidado, porque no sabía cuándo volvería a comer. Joe, o ya había aprendido a masticar despacio, no por placer, sino para engañar al estómago y ganar tiempo. Mientras comía, observaba a las personas. Algunas hablaban fuerte por el celular, otras reían, otras se quejaban de la vida sin percibir el privilegio que llevaban consigo en Joe. O no sentía rabia. Lo que sentía era un cansancio profundo, de esos que no se resuelven durmiendo. Fue entonces cuando notó algo diferente. A unos metros adelante, un hombre bien vestido estaba detenido, encorvado, con las manos en el rostro. Al principio Joe, o pensó que era solo alguien distraído, pero entonces escuchó el sonido. Un llanto contenido, pesado, de quien intenta aguantar y ya no puede más. El contraste era imposible de ignorar. La ropa cara, el reloj brillando en la muñeca, los zapatos que jamás tocarían el suelo sucio si la vida estuviera en orden. Pero nada allí estaba en orden. Aquel hombre estaba roto de una manera que Joe o reconocía. Joe, o Dudon, aprendió temprano que acercarse a la gente podía traer problemas. Muchos fingían no ver, otros reaccionaban con desprecio, algunos con agresividad. Aún así, había algo en ese llanto que no parecía orgullo herido, sino una desesperación real. Se levantó despacio, sintiendo al cuerpo quejarse. Cada paso exigía esfuerzo. El estómago rugía, recordándole que esa comida quizás sería la única del día. Aún así, Joe o caminó hasta el hombre arrodillado. Se detuvo a una distancia respetuosa y esperó. El hombre no levantó el rostro. Seguía llorando, como si estuviera solo en el mundo. John cajaspeó suavemente sin saber cómo empezar. Cuando finalmente habló, la voz salió baja, firme, sin juicio. No preguntó qué había pasado. No pidió nada. Solo extendió el recipiente con la comida y la ofreció, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Eduardo levantó el rostro lentamente. Los ojos estaban hinchados, perdidos, llenos de un dolor que no combinaba con su apariencia. Al ver la comida ofrecida por alguien que claramente la necesitaba más que él, sintió que algo se rompía por dentro. Intentó rechazarla, negó con la cabeza, murmuró que no la necesitaba. Pero la mano de Joe o siguió extendida. No había insistencia, solo presencia. Un silencio pesado se formó entre los dos. Eduardo sintió vergüenza. Vergüenza por llorar allí, vergüenza por estar débil, vergüenza por ser ayudado por quien no tenía nada. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. El hambre apretaba a Joe, pero mantuvo el brazo extendido. No era caridad para él, era reconocimiento. Sabía lo que era llegar al límite. Eduardo finalmente aceptó. No comió de inmediato, solo sostuvo el recipiente, como si aquello fuera más que comida. Era un gesto que no recordaba haber recibido en toda su vida. El ruido de la ciudad continuaba alrededor, indiferente. La gente pasaba sin notar que algo importante estaba ocurriendo allí. Dos hombres de mundos opuestos compartían un momento que ningún dinero sería capaz de comprar. Joe se sentó a su lado en el suelo, sintiendo el cuerpo pesar aún más. La debilidad empezaba a extenderse. Por la ignoró. Miró al hombre y dijo, con calma, que a veces uno no llora por lo que perdió, sino por lo que nunca supo valorar. Eduardo respiró hondo. Esa frase golpeó un lugar que llevaba tiempo intentando ocultar. El llanto volvió, más fuerte, más libre. Y fue allí, en ese punto, cuando se dio cuenta de que necesitaba hablar. Abrió la boca para contar la verdad que explicaba por qué un millonario estaba destruido en medio de la calle. Y antes de que lograra terminar la primera frase, Joe sintió que el mundo giraba y el cuerpo cedía. El suelo pareció alejarse bajo los pies de Joe. La visión se volvió borrosa, los sonidos lejanos, y lo último que sintió fue el peso de su propio cuerpo cayendo de lado. El recipiente resbaló de las manos de Eduardo
y se esparció por el suelo. El llanto cesó en el mismo instante, sustituido por un pánico silencioso. Eduardo sostuvo a Joe, o por los hombros, llamándolo, sin saber exactamente qué hacer. Nunca había lidiado con algo así. Siempre había alguien para resolver los problemas por él, pero allí no había asistentes, ni seguridad, ni dinero que resolviera nada. Solo dos hombres en medio de la calle. Jo respiraba con dificultad. El rostro estaba pálido, los labios secos. Eduardo percibió, con un nudo en el pecho, que aquel hombre se había desmayado simplemente porque no tenía fuerzas suficientes para seguir en pie. Y eso ocurrió justo después de renunciar a la única comida que tenía. Algunas personas comenzaron a mirar, pocas se acercaron. La mayoría solo desaceleró el paso, curiosa, pero distante. Eduardo alzó la voz pidiendo ayuda, algo que no hacía desde hacía años. Se sintió pequeño, expuesto, vulnerable. Un vendedor ambulante ofreció agua. Una mujer llamó a una ambulancia. Mientras esperaban, Eduardo sostenía la mano de Joe, sintiendo instalarse una culpa pesada. No por estar allí, sino por darse cuenta de que, en toda su vida, nunca había pasado hambre. Nunca había tenido que elegir entre comer o ayudar a alguien. Joe, empezó a recobrar la conciencia poco a poco. Abrió los ojos con esfuerzo, confundido, intentando entender dónde estaba. Lo primero que hizo fue mirar alrededor, como si buscara algo perdido. Eduardo se inclinó y dijo que la ayuda estaba llegando. Intentó hablar, pero la voz salió débil. Murmuró que estaba bien, que ya había pasado por cosas peores. Esa frase simple golpeó a Eduardo de una manera inesperada. La ambulancia llegó, rompiendo el clima pesado con el sonido agudo de la sirena. Fue atendido allí mismo. Los paramédicos confirmaron lo obvio en desnutrición, debilidad extrema, desgaste físico. Nada nuevo para quien vivía en la calle, pero impactante para quien nunca se había detenido a mirar de verdad. Eduardo acompañó todo en silencio. Cada palabra técnica sonaba como un recordatorio cruel. Aquello no era mala suerte, era abandono. Un abandono que siempre había fingido no existir. Joe fue estabilizado y se negó a ser trasladado. Dijo que no le gustaban los hospitales, que no tenía documentos, que prefería quedarse allí. Eduardo no discutió, simplemente permaneció a su lado cuando todo terminó, y la calle volvió a su ritmo normal. El silencio entre los dos era distinto ahora. No era incomodidad, era peso. Respiraba mejor, pero estaba visiblemente exhausto. Eduardo finalmente se sentó en el suelo, sin importarle el traje sucio. Fue entonces cuando comenzó a hablar. Dijo que no estaba llorando por dinero. Dijo que el dinero nunca le había faltado. Lo que había faltado era tiempo. Tiempo para ver crecer a su hijo. Tiempo para escuchar. Tiempo para estar presente. La voz se quebró cuando mencionó el accidente. Dijo que estaba en una reunión cuando recibió la llamada, que pidió que volvieran a llamar después, que siempre había algo más urgente. Cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Cerró los ojos por un instante. Ese dolor lo conocía. No era una historia lejana. No era una novedad. Era algo que había atravesado su propia vida años atrás. Eduardo continuó hablando. Ahora, sin contener nada. Dijo que todo lo que había construido parecía inútil. Ahora, que la casa estaba demasiado silenciosa, que se despertaba todos los días sin saber por qué, que el llanto en la calle fue lo único que quedó cuando ya no pudo fingir más a Joe. Respiró hondo y, con esfuerzo, se enderezó un poco. Miró a Eduardo con una mirada cansada, pero firme. Dijo que entendía. Dijo que también perdió a un hijo. Dijo que el dolor nunca se va, pero cambia de lugar. Eduardo quedó en shock. No esperaba eso. No de aquel hombre, no allí. El mundo parecía demasiado pequeño para contener dos dolores tan grandes. Joe explicó que después de eso lo perdió todo. Casa, trabajo, matrimonio. Dijo que se perdió a sí mismo también, pero que en algún punto se dio cuenta de que aún podía ayudar a alguien, aunque fuera con lo poco que tuviera, y que eso era lo que lo mantenía vivo. Eduardo sintió el pecho oprimirse. La vergüenza volvió, pero ahora mezclada con algo nuevo, un tipo de claridad incómoda. Se dio cuenta de que estaba frente a alguien que había perdido más que él y aún así, eligió no endurecerse. Entonces Joe dijo, con la voz baja, casi sin fuerzas, que mientras uno pueda extender la mano a alguien, todavía hay un motivo para seguir, que el dolor no elige clase. Pero la respuesta a él, sí. Eduardo no respondió, no hacía falta. Esa frase quedó resonando dentro de él, más fuerte que cualquier discurso que hubiera escuchado. La noche comenzó a caer despacio, y las luces de la calle se encendieron una a una,
proyectando sombras largas sobre la acera. Joe apoyó la espalda en la pared fría y cerró los ojos por unos segundos. El cuerpo seguía débil, pero la mente permanecía lúcida. Eduardo observaba cada movimiento, como si temiera que aquel hombre simplemente desapareciera. El silencio que se formó no era incómodo, era pesado, cargado de todo lo que ya se había dicho y de lo que aún no tenía el valor de ponerse en palabras. Eduardo respiraba hondo, intentando ordenar pensamientos que venían en desorden desde hacía meses. Confesó que, después de la muerte del hijo, nada más tenía sentido, que intentó ahogarse en el trabajo, pero ni eso funcionó. Las reuniones quedaron vacías, los números perdieron importancia y la casa se convirtió en un lugar al que evitaba volver. Dijo que aquella fue la primera vez que lloró en público, porque ya no aguantaba cargar todo solo. O escuchó sin interrumpir. Sabía que ese desahogo no necesitaba consejos elaborados, solo necesitaba a alguien que se quedara. Cuando Eduardo terminó, Joe abrió los ojos y dijo que el dolor no disminuye. Cuando uno huye de él, él dijo que él también lo intentó y acabó corriendo hasta que no quedó nada. Eduardo preguntó cómo Joe logró sobrevivir después de perderlo todo. La pregunta salió sin filtro, cargada de curiosidad genuina. Joe tardó en responder. Miró al suelo, a la gente que pasaba, a su propia mano marcada por el tiempo. Dijo que no sobrevivió todos los días. Dijo que hubo noches en las que deseó no despertar, pero que, en algún momento, se dio cuenta de que aún podía elegir no ser igual al dolor que sentía. Que ayudar a alguien, incluso sin fuerzas, era una forma de recordar que aún era humano. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Todo aquello desmontaba la lógica que había construido durante toda su vida. Siempre creyó que el control venía del dinero, del poder de decisión, de la seguridad financiera. Allí, sentado en el suelo, se dio cuenta de que nunca tuvo control de nada. La debilidad volvió a alcanzar a Joe, apoyó la cabeza en la pared, respirando con dificultad. Eduardo se levantó rápido, preocupado. Preguntó si necesitaba algo, comida, agua, lo que fuera. Joe solo negó con la cabeza, diciendo que necesitaba descansar. Eduardo tomó una decisión en ese instante. Una decisión simple, pero que le parecía enorme. Dijo que no se iría, que se quedaría allí hasta que Joe se sintiera mejor. Que esa conversación no había terminado. El tiempo pasó despacio. La calle fue vaciándose, el ruido disminuyendo. Eduardo se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de Joe. Sin pedir permiso. Joe intentó rechazarlo, pero no tenía fuerzas para discutir. Lo aceptó en silencio. Fue entonces cuando Joe dijo la frase que quedaría grabada para siempre en la memoria de Eduardo. Dijo que la riqueza no es lo que sobra cuando se gana, sino lo que se ofrece cuando se pierde todo. La voz salió débil, pero lo suficientemente firme como para atravesar cualquier defensa. Eduardo sintió que los ojos se le llenaban de nuevo, pero esta vez el llanto era distinto. No era desesperación, era algo cercano a la comprensión. Por primera vez desde la pérdida del hijo, sintió que tal vez aún hubiera un camino. Le prometió a Joe que volvería al día siguiente, que traería comida, ropa, ayuda. Joe escuchó, pero no se entusiasmó. Ya había oído demasiadas promesas. Solo asintió, como quien acepta sin expectativas. Eduardo se despidió, pero caminó apenas unos metros antes de detenerse. Miró hacia atrás y vio a Joe encogido, cubierto por el saco, pequeño ante la ciudad enorme. Esa imagen se le clavó con más fuerza que cualquier gráfico o informe que hubiera visto. Esa noche, Eduardo no logró dormir. La casa seguía silenciosa, pero algo dentro de él había sido despertado. Se dio cuenta de que no quería solo ayudar a Joe. Anne quería entender cómo había llegado tan lejos, sin haber aprendido nunca lo esencial. Al día siguiente, volvió más temprano de lo acordado. Trajo comida caliente, agua, una manta nueva. Buscó ansiosamente el lugar donde se habían encontrado. El corazón le latía acelerado, tomado por el miedo de no encontrarlo. Joe no estaba allí. El suelo estaba vacío. Ninguna señal de él. Eduardo sintió un frío en el pecho, una sensación de pérdida demasiado familiar. Preguntó a la gente alrededor, pero nadie supo decirle. Era como si Joe nunca hubiera existido. Eduardo se quedó de pie largos minutos, sosteniendo la bolsa de comida en las manos. Por primera vez, entendió lo que era buscar a alguien invisible para el mundo, y se dio cuenta de que esa búsqueda no terminaría allí. Eduardo volvió al día siguiente, y al otro, siempre a la misma hora, siempre con algo en las manos. Comida caliente, ropa sencilla, agua, manta. En cada regreso, el mismo vacío. La acera permanecía igual, indiferente,
como si el encuentro de aquella noche nunca hubiera ocurrido. Al principio, sintió frustración. Luego, culpa. Pensaba que quizá había llegado demasiado tarde. Que hubiera sido llevado a algún refugio, un hospital, o simplemente hubiera seguido adelante, como tantos que no consiguen echar raíces en ningún lugar. Aún así, Eduardo siguió volviendo. Empezó a observar más a las personas alrededor. Comenzó a notar otros rostros que antes ignoraba. Personas sentadas en el suelo, acostadas sobre cartones, viviendo al margen de todo. La figura de Joe parecía multiplicarse ante sus ojos. Un día decidió preguntar con más insistencia. Habló con vendedores, porteros, policías. La mayoría no recordaba a nadie con esa descripción. Algunos decían que las personas sin hogar iban y venían todo el tiempo. Eso lo golpeó de lleno. O no era la excepción, era la regla. Eduardo comprendió que no servía de nada esperar parado. Si quería reencontrarlo, tendría que moverse. Empezó a recorrer la zona, luego otras áreas de la ciudad. Caminaba sin rumbo, pero con un propósito que nunca había sentido antes. En una de esas caminatas, entró en un refugio improvisado, mantenido por voluntarios. El olor a comida sencilla, el ruido de voces cansadas, todo le recordó a la noche en la acera. Allí sintió que estaba más cerca de lo que buscaba, aún sin saber exactamente cómo. Conversó con personas, escuchó historias, ayudó a servir comidas. Por primera vez, no estaba allí como patrocinador o donante distante, estaba presente. Se ensuciaba las manos, escuchaba, permanecía. Alguien mencionó a un hombre que se había sentido mal en la calle y había sido llevado a una unidad de atención temporal. La descripción coincidía. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera pista concreta. Fue hasta el lugar indicado. Un edificio sencillo, antiguo, con paredes descascaradas y pasillos estrechos. El ambiente era silencioso, pesado. Eduardo se presentó, explicó la situación, sin saber si sería tomado en serio. Una empleada hojeó algunos registros y señaló una puerta al fondo. Dijo que había un hombre con ese perfil, pero que estaba débil, callado, desconfiado. Eduardo agradeció y caminó despacio, sintiendo el peso de ese momento. Al abrir la puerta, encontró a Joe, sentado en una silla, mirando por la ventana. Estaba más delgado, más abatido, pero vivo. Al oír el ruido, giró el rostro lentamente. Tardó unos segundos en reconocer a Eduardo. Cuando lo reconoció, frunció el ceño, como si no lo creyera. Preguntó si realmente había venido. La voz seguía débil, pero cargada de sorpresa. Eduardo se acercó despacio y respondió que había prometido volver. Bajó la cabeza por un instante. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura del rostro. No era una alegría exagerada, era algo más profundo. Era la confirmación de que aquella noche no había sido solo un delirio de debilidad. Eduardo se sentó a su lado. No habló de planes ni de dinero, tan solo se quedó allí. La presencia, una vez más, era suficiente. Joe respiró hondo y dijo que no estaba acostumbrado a que alguien cumpliera su palabra. Eduardo respondió que él tampoco estaba acostumbrado a tener que cumplir promesas que no involucraran contratos. Y en ese momento, entendió que esa relación no se trataba de salvar a alguien, sino de aprender a permanecer. Eduardo volvió a sentarse junto a Joe. Hoy percibió cuánto ese silencio era distinto del silencio de su casa. Allí no había eco vacío, ni recuerdos que gritaran solos. Había solo dos hombres cansados, respirando al mismo ritmo, compartiendo un momento que no necesitaba ser llenado con palabras. Joe miraba por la ventana como quien ya había visto demasiadas cosas para sorprenderse, mientras Eduardo observaba cada detalle de ese rostro marcado, intentando entender cómo alguien que había perdido tanto aún lograba mantenerse entero. La debilidad de Joe era visible. Cada movimiento parecía exigir más esfuerzo del que debería. Aún así, había firmeza en su mirada, una especie de tranquilidad dura, construida a base de pérdidas sucesivas. Eduardo sintió vergüenza al recordar cuántas veces se había quejado de cansancio, depresión, de problemas que ahora le parecían demasiado pequeños frente a lo que estaba viendo. Joe empezó a hablar despacio, sin prisa, como quien ya no tiene miedo de gastar palabras. Contó que el cuerpo estaba acostumbrado a caer, pero que el alma ya no tenía a dónde ir. Dijo que vivir en la calle no fue una elección repentina, sino una secuencia de renuncias silenciosas una tras otra, hasta que no quedó nada más que seguir respirando. Eduardo escuchó cada palabra con una atención incómoda. No había cómo esconderse detrás de justificaciones o comparaciones. Se dio cuenta de que siempre tuvo opciones, incluso cuando creía no tenerlas. Muchas veces, ni siquiera tuvo esa ilusión. El entorno parecía detenido. La gente pasaba por el pasillo. Los profesionales hacían su trabajo.
pero el tiempo entre ellos parecía suspendido. Eduardo sintió algo raro, la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, aún sin saber qué vendría después. O preguntó por qué Eduardo había vuelto. No fue una pregunta desconfiada, sino curiosa. Eduardo tardó en responder. Se dio cuenta de que no tenía una frase preparada ni una explicación organizada. Dijo solo que no pudo seguir con la vida, fingiendo que aquella noche nunca había existido. Dijo que por primera vez alguien había dicho algo que atravesó todo lo que había construido. Joe asintió lentamente. Dijo que algunas personas pasan por nuestra vida solo para recordarnos quiénes éramos antes de endurecernos demasiado. Eduardo sintió el peso de esa frase expandirse por dentro, como si estuviera siendo confrontado con versiones antiguas de sí mismo, que había abandonado sin darse cuenta. El cansancio volvió a vencer a Joe. Juan cerró los ojos respirando hondo. Eduardo permaneció allí, observando, sintiendo una responsabilidad que no venía de la obligación, sino de la conciencia. Sabía que no podía simplemente salir de allí y volver a la vida antigua. En los días siguientes, Eduardo comenzó a visitar a Joe, con frecuencia, no solo llevando cosas, sino quedándose. Habló en poco, pero la presencia constante creaba una confianza silenciosa. Joe empezó a comer mejor, a recuperar un poco de fuerza, aunque lentamente. Eduardo comenzó a reorganizar su propia rutina en torno a esas visitas. Reuniones fueron aplazadas, compromisos cancelados. Por primera vez, no sentía culpa por eso, sentía alivio. Era como si estuviera reaprendiendo a existir fuera del papel que siempre había desempeñado. En una de esas visitas, Joe contó más sobre el hijo. Habló de la risa, de las pequeñas manías, de las promesas que nunca logró cumplir. Eduardo sintió el pecho apretarse de nuevo, pero esta vez no desvió la mirada. Permitió que el dolor se quedara allí, sin huir. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no quería solo ayudar a Joe o a levantarse. Quería cambiar algo mayor, algo que aún no tenía nombre, pero que empezaba a tomar forma dentro de él. Eduardo salió de aquel lugar con la sensación de que su vida estaba siendo desmontada, pieza por pieza, pero al Gianchis, eso no lo asustaba. Por primera vez, la caída no parecía un final, sino un inicio incómodo y necesario. Con el paso de los días, Joe comenzó a recuperar no solo el cuerpo, sino algo que él mismo había olvidado que aún existía. La forma de sentarse, de observar el entorno, de responder a las personas a su alrededor, cambió sutilmente. No era una esperanza ingenua, era cautela. Años viviendo en la calle le enseñaron que cualquier mejora podía ser temporal. Aún así, había algo distinto en saber que alguien volvería al día siguiente. Eduardo percibía eso en los detalles, en la manera en que Joe esperaba, incluso fingiendo indiferencia, en el modo en que preguntaba, de forma casi casual, si volvería mañana. Esa pregunta sencilla cargaba más peso que cualquier pedido explícito de ayuda. Eduardo siempre respondía que sí, y esta vez sabía que hablaba en serio. Las conversaciones se fueron alargando. Joe empezó a contar historias que no solía compartir. Habló de cuando trabajaba, de cuando creía que el control y la estabilidad eran permanentes. Dijo que nunca imaginó que la vida pudiera derrumbarse tan rápido, y que lo peor no fue perder el techo, sino darse cuenta de cómo la gente desaparece cuando dejas de ser útil. Eduardo escuchó eso como un espejo cruel. Reconoció allí comportamientos que él mismo había tenido, decisiones que tomó sin percibir el impacto humano, personas que dejó atrás porque ya no rendían resultados. La incomodidad era grande, pero necesaria. Ya no intentaba defenderse internamente, solo aceptaba. En una tarde silenciosa, Joe preguntó algo que Eduardo no esperaba. Preguntó si tenía a alguien esperándolo en casa. La pregunta fue simple, pero golpeó profundo. Eduardo respondió que no. Dijo que la casa era demasiado grande para una sola persona y demasiado silenciosa para quien aún cargaba voces en la memoria. Joe asintió, como quien entiende perfectamente. Dijo que la soledad no tiene que ver con estar solo, sino con no ser esperado por nadie. Esa frase quedó resonando en la mente de Eduardo durante días. Se dio cuenta de que había construido toda una vida sin crear raíces emocionales reales. Poco a poco, Eduardo comenzó a usar sus recursos de otra manera. No como una solución mágica, sino como herramienta. Habló con personas, abrió puertas, creó posibilidades. Todo con cuidado, sin imponer, sin convertir a Joe en un proyecto. Joe seguía siendo dueño de sus propias decisiones, y eso era esencial. Cuando Joe finalmente dejó la unidad de atención, no fue con promesas exageradas ni discursos motivacionales. Fue con un acuerdo silencioso en un paso a la vez. Eduardo lo acompañó hasta una pequeña habitación sencilla, temporal, pero digna.
Nada, solo un espacio, seguro. Joe, entró, miró alrededor y respiró hondo. No lloró, solo se quedó quieto unos segundos, como quien no sabe exactamente cómo reaccionar a lo básico después de tanto tiempo sin ello. Eduardo respetó el silencio. Sabía que ese momento no necesitaba ser narrado. En los días siguientes la rutina fue reconstruyéndose lentamente. Joe aún desconfiaba del confort, aún despertaba asustado, aún cargaba el cuerpo marcado por el tiempo duro. Pero ahora había algo distinto, había continuidad, y eso, para alguien como él, valía más que cualquier promesa. Eduardo, por su parte, comenzó a cambiar de manera irreversible, no solo externamente sino internamente. El ritmo frenético perdió sentido. Las prioridades se reorganizaron sin esfuerzo. Se dio cuenta de que no estaba salvando a nadie. Estaba siendo salvado de una vida vacía. En una noche tranquila, sentado en silencio, Joe miró a Eduardo y dijo algo que selló todo. Dijo que aquel encuentro en la acera no fue casualidad. Dijo que, cuando uno lo pierde todo, empieza a ver quién realmente está dispuesto a escuchar. Eduardo no respondió. No hacía falta. Él lo sabía. Allí, ambos entendieron que esa historia no era sobre un mendigo y un millonario. Era sobre dos hombres rotos que se encontraron en el punto más bajo y eligieron, juntos, no descender más. Algunas semanas después, Eduardo volvió a esa misma acera. El movimiento era el mismo. El ruido de la ciudad no había cambiado. La gente seguía pasando apresurada, cada una cargando sus propios problemas invisibles. Pero él ya no era el mismo hombre que se había derrumbado allí. Había algo distinto en la forma de caminar, en la mirada, en la manera de respirar ese lugar. Se detuvo exactamente donde todo había comenzado. Cerró los ojos por un instante y recordó el llanto, la vergüenza, el momento en que creyó que no había más salida. Recordó la mano extendida, la comida sencilla, el gesto que desmontó todo lo que pensaba saber sobre valor y pérdida. Joan se acercó despacio, apoyado en pasos aún cautelosos, pero firmes. Estaba más fuerte, más presente. No era otra persona, pero era alguien que había sido reconocido nuevamente como humano. Se sentó a su lado, como aquella noche, y guardó silencio unos segundos, observando el flujo de la ciudad. Eduardo respiró hondo y dijo que pensaba mucho en ese momento. Dijo que aquella noche había dividido su vida en un antes y un después, que nada de lo que construyó materialmente fue capaz de salvarlo cuando todo se derrumbó, pero que un gesto simple, venido de alguien que no tenía nada, había sido suficiente para traerlo de vuelta. «Jo», lo escuchó sin interrumpir. Cuando Eduardo terminó, miró al frente y dijo que, aquella noche, tampoco esperaba nada. Dijo que no ofreció la comida esperando gratitud, Getonu Uge compensao. La ofreció porque sabía lo que era estar en el fondo del pozo y darse cuenta de que nadie más te veía. Eduardo sintió el peso de esas palabras con más fuerza que nunca. Preguntó entonces por qué Jo hizo eso estando tan débil. ¿Por qué arriesgó sentirse mal? ¿Por qué eligió dar lo poco que tenía a un extraño? Jo tardó en responder. Miró al suelo, luego a la gente que pasaba, y entonces habló, con la misma calma de aquella noche. Dijo que, cuando perdió al hijo, pasó mucho tiempo intentando entender por qué continuar. Dijo que no encontró respuestas grandes ni frases bonitas. Encontró solo pequeños gestos. Dijo que, aquel día, si hubiera guardado la comida solo para sí, habría seguido vivo, pero un poco más vacío. Eduardo sintió el pecho apretarse. Joe entonces completó, diciendo que algunas personas creen que ayudar es un lujo, pero que, para quien lo ha perdido todo, ayudar es la última forma de no desaparecer por completo. Allí, en ese último minuto, Eduardo entendió la verdad que cambió todo. Entendió que no fue él quien salvó a Joe, o Am fue Joe, o quien lo encontró en el momento exacto en que estaba a punto de rendirse. Entendió que la mayor riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se ofrece cuando nadie está mirando. Eduardo se levantó, respiró hondo y extendió la mano hacia Joe, no como quien rescata, sino como quien camina junto. Joe la tomó, con la firmeza suficiente para mostrar que aún tenía elección. La ciudad continuó con su ritmo. Nadie aplaudió, nadie se dio cuenta, pero en ese punto exacto de la acera, dos hombres que habían perdido casi todo, encontraron algo que ningún dinero compran sentido. Y todo comenzó con el resto de una comida, ofrecida por quien no tenía nada, a alguien que creía haberlo perdido todo.